tratando de hacer, dejando de lado, ¿no es cierto?, el gas ideal. Insisto, el gas ideal está muy lejos de una solución ideal. En el gas ideal no hay interacciones. En la solución líquida, las moléculas están interactuando fuertemente, tanto en términos atractivos como repulsivos, ¿no es cierto? Eso por ahí lo podemos leer aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago una especie de escalita, ¿no es cierto?, y escribo que aquí está el gas ideal, ¿no es cierto?, yo digo que no existen fuerzas ni atractivas ni repulsivas en un gas ideal, ¿de acuerdo? Pero para una mezcla líquida, ¿no es cierto?, si aquí voy a dibujar un líquido, yo tengo, ¿no es cierto?, fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas que son digamos, muy importantes. Entonces, intentar representar un líquido, con un modelo de gas ideal, claramente, como lo habíamos hecho en la clase de ayer, claramente, ¿no es cierto?, no resulta para nada apropiado. Entonces, cuando pienso en un líquido, estoy muy lejos de ser un gas ideal. Bueno, estoy muy lejos de ser un gas ideal. De hecho, eso hace que proponga una nueva estrategia, ¿no es cierto? Esa estrategia, en definitiva, es generar una solución real a partir de la fugacidad de la solución real, a partir de una referencia distinta, ¿no es cierto?, que es la solución ideal. Nosotros lo que hicimos en la clase de ayer fue definir la propiedad de exceso y dijimos que la propiedad de exceso era un operador termodinámico más, ¿no es cierto?, donde lo que hacíamos era, ¿no es cierto?, al valor real de la propiedad restarle el valor que tendría la propiedad si se comportara como una solución ideal. Donde dejamos claro que para las tres n que están aquí, todos se calculaban a la idéntica temperatura, a idéntica presión y a idéntica composición. Y lo que mostramos fue que esto era muy parecido o era equivalente, análogo, a lo que conocíamos como propiedad residual, ¿ven? El valor real de la propiedad menos el valor de la propiedad calculada o con el modelo de gas ideal. Entonces son paralelismos que se van a dar entre la propiedad de exceso y la propiedad residual que los vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Y como lo mostramos también ayer en el apunte, fíjense que aquí lo que puedo hacer es aplicar el operador propiedad parcial molar, esto que está en rojito, es el operador propiedad parcial molar. Miren, si uno toma esto, ¿no es cierto?, esto no es otra cosa, esta derivada, que el operador, ¿no es cierto?, propiedad parcial molar, ¿ven?, es el operador parcial molar, y eso está en el apunte, no lo voy a demostrar aquí, pero lo podemos ver en el apunte. Pero en definitiva, al hacer esta derivada, lo que logramos hacer, ¿no es cierto?, es obtener una expresión, ¿no es cierto?, equivalente a la que tengo aquí de propiedades de exceso para la mezcla, hacerlo, ¿no es cierto?, para cada uno de los componentes individuales. Entonces, aparece la propiedad de exceso parcial molar del componente I. ¿Ven? Propiedad de exceso parcial molar del componente I. ¿Y qué es lo que está mostrando la propiedad de exceso? Miren, y yo lo escribí aquí de dos colores para que lo pudiéramos ver. Yo sé que la propiedad parcial molar, ¿no es cierto?, lo que representa es el aporte individual a la mezcla del componente I en la solución real, porque no hay ninguna condición de ningún tipo, y la propiedad parcial molar del componente I ideal es el aporte individual, ¿no es cierto?, del componente I hacia la mezcla, pero en este caso
toma como hipótesis de que esa mezcla se comporta como un gas, como una solución ideal. Entonces, se dan cuenta esta diferencia, de alguna manera, lo que está cuantificando son los aportes individuales de un componente. Entonces, compara cuál es el aporte individual real con el aporte individual que tendría si fuera, ¿no es cierto?, una solución ideal. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, eso es lo que está haciendo. Miren, aquí vale la pena hacer esa analogía media, digamos, caricaturesca, pero que funciona. Si I fuera una persona, fíjense, si I fuera una persona cualquiera, entonces lo que estaría midiendo esto sería, ¿no es cierto?, el comportamiento que tiene esa persona, ¿no es cierto?, cuando el grupo en el cual está se comporta idealmente respecto del comportamiento que tiene la persona cuando se encuentra, ¿no es cierto?, en un grupo que actúa o que se comporta de manera real. ¿Qué significa de comportarse un grupo de manera ideal o de manera real? En un grupo real, las personas tienen interacciones, ¿no es cierto?, de me gusta, no me gusta, con otras personas, y eventualmente ese me gusta estar con esa persona o no me gusta estar con esa persona puede ser un poco, ¿no es cierto?, puede ser un poco mayor, más, digamos, con algunas personas que con otras personas, ¿de acuerdo? En cambio, cuando estoy en una mezcla ideal, ¿no es cierto?, el comportamiento de esta persona ahí, en esta solución ideal, es un conjunto de personas idealmente donde todas interactúan exactamente igual con otras, ¿no es cierto? Digamos, no hay diferencias de las distintas personas del grupo. Entonces, en la práctica, la diferencia, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, está diciendo, está midiendo, cuantificando, ¿no es cierto?, cuánto realmente la solución real se aleja o cuánto, de alguna manera, el aporte individual que esta personita, ¿no es cierto?, está haciendo en ese grupo, se aleja respecto del aporte que haría la persona si ese fuera un grupo ideal, donde todos interactuaran de la misma manera, donde no hubieran diferencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa diferencia es lo que va a medir esta propiedad de exceso. Entonces, esta propiedad de exceso resulta ser, ¿no es cierto?, una definición muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estoy pensando en el equilibrio líquido-vapor, en realidad el parámetro que me interesa, ¿no es cierto?, es el coeficiente el potencial químico del componente en la fase líquida. Ahora, todos por ahí nos acordamos que el potencial químico no es otra cosa que la G sub I de la fase líquida parcial molar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que podríamos, ¿no es cierto?, tomar esta expresión que derivamos y la podríamos aplicar para M igual, ¿no es cierto?, a la energía libre de Gibbs. Entonces, fíjense, eso es lo que está dibujado aquí, es exactamente la misma expresión. La energía libre de Gibbs de exceso es la energía libre de Gibbs parcial molar menos la energía libre de Gibbs parcial molar de una solución ideal. Y en particular, lo que estoy haciendo es pensando en la fase líquida. Estoy pensando aplicar esto a la fase líquida. Y lo que recuerdo es que el G parcial molar, ¿no es cierto?, es en definitiva el potencial químico. Entonces, de alguna manera esto me debería ayudar o podría ser una muy buena herramienta, ¿no es cierto?, para comenzar la búsqueda de lo que yo necesito y que es este potencial químico. Entonces, vamos a tratar de ponerle, de alguna manera, de reescribir esta ecuación. Entonces, lo primero que voy a decir es que el G ideal parcial molar, ¿no es cierto?, en la práctica, si uno lo reescribe en función del potencial químico, miren, sería el potencial químico de la fase líquida ideal. Pero eso ya lo conozco porque lo vi en Raúl. ¿Ven? Cuando hicimos Raúl, esto fue lo que calculamos. Y lo que obtuvimos fue esta expresión que está aquí, que nos llevó un par de clases. ¿Ven? Que el potencial químico de la fase líquida ideal es
en la energía libre de Gibbs del componente puro en fase líquida más RT logaritmo de la composición, ¿no es cierto?, de la fase líquida. Ahora, es importante tener presente que en este caso todas las expresiones, ¿no es cierto?, y todas las relaciones se llevan a cabo, se calculan, se analizan, ¿no es cierto?, a temperatura constante. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no es cierto?, que todos que todo este análisis, ¿no es cierto?, que todo este análisis se está realizando o lo estamos haciendo suponiendo que la temperatura, ¿no es cierto?, permanece constante y no se mueve. Entonces, de esa expresión, ¿no es cierto?, de esta expresión, el G parcial molar ideal ya lo conozco porque era el potencial químico que nosotros derivamos para Raúl. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo es esta expresión que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, podría mirar este lado o podría mirar este lado, porque ambas, digamos, todavía no las conozco. La única que por ahora sé, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, cómo se podría eventualmente estimar, es ese término. Entonces, lo que voy a hacer, voy a recurrir, en este caso, a la definición de la G parcial molar, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que la definición de fugacidad. Si ustedes lo recuerdan, perdón, la definición de fugacidad, ¿no es cierto?, que nos da Lewis es exactamente esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a hacer una integral, ¿no es cierto?, y vamos a hacer una integral, ¿no es cierto?, entre la condición de componente puro, para ser más preciso, ¿no es cierto?, entre componente y puro, ¿ven?, y componente y, ¿no es cierto?, en la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer esa integración entre el componente y puro y el componente en la mezcla. ¿No es cierto? Dicho sea de paso, en ambos estoy pensando, ¿no es cierto?, en fase líquida, por supuesto. Ese es mi objetivo. Mi objetivo, ¿no es cierto?, es la fase líquida, ¿no es cierto? Bueno, el objetivo de esto es la fase líquida. Entonces, cuando nosotros hacemos la integración, por supuesto que la diferencial es muy sencillo, de hecho ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que va a quedar el G parcial molar del componente, no está bien, va a quedar el G parcial molar del componente en fase líquida igual al G del componente puro en fase líquida, ¿no es cierto?, porque es el límite inferior, y más, ¿no es cierto?, RT por el logaritmo natural, y aquí voy a escribir la fugacidad, ¿no es cierto?, en fase líquida, y la fugacidad del componente puro también en fase líquida. Entonces, para que quede más claro, le voy a cambiar el color, ¿ven? Entonces, estamos haciendo en fase líquida, en fase líquida, en fase líquida y en fase líquida. ¿Ven? Entonces, estoy escribiendo esa expresión. Entonces, con esta expresión que está aquí, la voy a reemplazar, ¿no es cierto?, en este término, que está, digamos, en el primer término de la derecha, el signo igual, y, por supuesto, el G ideal parcial molar ya lo reconozco. Entonces, miren lo que resulta cuando uno hace todo ese esfuerzo, todo ese trabajo. Entonces, lo que queda es que el G, ¿no es cierto?, parcial molar de exceso en la fase líquida, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, fíjense, en el G de la fase líquida, pero es ese término que está ahí, o sea, es el G del componente puro en fase líquida más RT, logaritmo natural de la fugacidad en fase líquida sobre la fugacidad del componente puro en fase líquida, menos, ¿no es cierto?, menos el G, ¿no es cierto?, parcial molar ideal, que ya lo conocemos, que no es otra cosa que el G, ¿no es cierto?, de la fase líquida, menos RT
logaritmo natural de la composición, ¿ven? Entonces, de la fase. Entonces, en definitiva, con lo que me quedo, voy a escribir un poquito más mejor esto, ¿ven? Con lo que me quedo es, ahí, ¿ven? Entonces me quedo con esa expresión. Aquí no olvidar, de nuevo, ¿no es cierto?, que en todo momento la temperatura ha permanecido constante. Entonces, ahora es fácil darse cuenta de que este término, ¿no es cierto?, y ese término son exactamente lo mismo, los puedo eliminar, y lo otro que puedo hacer, ¿no es cierto?, es que aquí tengo RT logaritmo y aquí tengo RT logaritmo, puedo asociar ambos logaritmos, ¿no es cierto?, y en definitiva, con lo que voy a encontrar, digamos, con lo que me voy a quedar, es RT logaritmo, y como este está restando, ¿no es cierto?, va a quedar en el denominador, entonces me voy a quedar con RT de la fugacidad del componente en la fase líquida por X por la fugacidad puro, ¿ven?, en fase líquida. Entonces, obtengo esta expresión, ¿ven? Entonces, lo que logramos hacer, o lo que hemos podido hacer, es encontrar, ¿no es cierto?, la expresión para la G, ¿no es cierto?, parcial molar de exceso en fase líquida, y obtuvimos, ¿no es cierto?, esta expresión. Entonces, lo que Lewis y Randall hicieron, ¿no es cierto?, lo que Lewis y Randall hicieron es a esta expresión en particular ponerle un nombre, miren. A esta expresión en particular la llamaron, ¿no es cierto?, coeficiente de actividad. ¿De acuerdo? Coeficiente de actividad, ¿no es cierto? Y la indicaron con gamma. Ahora lo hacemos bonito, ¿ven? Y la representaron con gamma del componente I, ¿ven? Entonces, coeficiente de actividad, quizás deberíamos ser precisos, ¿no es cierto? Coeficiente de actividad, vamos a ser precisos para que después no tengamos problemas. Coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, del componente I, en la mezcla líquida. ¿Ven? Entonces, ahí lo escribo, soy un poquito más preciso. ¿Ven? En la mezcla líquida, y lo representaron por un gamma sub I. ¿Ven? Entonces, aparece una definición que la puedo reescribir, ¿ven?, como la expresión, ¿no es cierto?, de la relación entre la fugacidad del componente en la fase líquida por X, la composición por el componente puro en fase líquida. ¿Ven? Entonces puedo de alguna manera dibujar esta expresión, ¿no es cierto?, dibujar esta expresión, pero lo interesante, ¿no es cierto?, es que puedo reescribir esta ecuacióncita que está aquí de esta forma, miren, a ver si les hace sentido. Miren, se puede reescribir como diciendo que la fugacidad del componente en fase líquida se va a poder calcular como el producto de gamma por XI por la fugacidad, ¿no es cierto?, de la fase líquida. ¿Ven? Se va a poder escribir de esa manera. Entonces, aquí lo que estamos mostrando, ¿no es cierto?, es un poquito lo que buscábamos, ¿verdad? Esto es la teoría de perturbación. ¿Sí? Fíjense. Esta es la teoría de perturbación que andábamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo que es la teoría de perturbación? Miren, si alguno por ahí lo recuerda, ¿no es cierto? Fíjense, para una solución ideal, ¿no es cierto?, solución ideal o de Lewis y Randall, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era lo mismo? Entonces, para una solución o de Lewis y Randall, entonces lo que nosotros dijimos es que la fugacidad de un componente en esta solución ideal iba a ser igual a X, ¿no es cierto?, por la fugacidad del componente puro. Eso fue lo que dijimos, ¿no es cierto?, cuando analizamos, digamos, la primera alternativa, ¿ven? Entonces,
digamos, en el modelo de solución ideal, uno puede calcular la fugacidad del componente en la mezcla de esa manera. Entonces, fíjense que es posible reescribir esta expresión, entonces, como el gamma i por la fugacidad, ¿no es cierto?, de la fase líquida ideal. Lo voy a poner, digamos, de exceso, digamos así, mira, fugacidad de fase líquida que se comporta, ¿ven?, idealmente. Entonces, en la práctica, efectivamente, está la teoría de perturbación, ¿no es cierto? Está la teoría de perturbación. Fíjense, ¿no es cierto? Este término que está aquí, ¿no es cierto?, corresponde a la referencia, ¿sí? Y la referencia es la solución ideal, ¿ven? Ese término es la referencia y corresponde a la solución ideal, y el parámetro gamma que está dibujado ahí, ¿no es cierto?, es el elemento de corrección. ¿Ven? Es el elemento de corrección, y por supuesto que esta fugacidad grande que aparece aquí, ¿no es cierto?, este valor corresponde, ¿no es cierto?, al valor real. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, corresponde al valor real. O sea, en la práctica estoy escribiendo la teoría de perturbación, ¿no es cierto?, donde lo que tengo es el valor real calculado a partir de una corrección, ¿no es cierto?, de una referencia, que en este caso, ¿no es cierto?, es el gas ideal. Vamos a escribirlo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos generando, ¿no es cierto?, una teoría de perturbación nueva, que no conocíamos, donde la referencia y la corrección, ¿no es cierto?, están lejos de ser, ¿no es cierto?, un gas ideal. ¿Ven? Entonces tengo una nueva teoría de perturbación, donde tengo a un elemento que corrige, ¿no es cierto?, un cálculo a partir, tomando la referencia, que es la solución ideal, y ese producto lo que permite es calcular, ¿no es cierto?, el valor real. Entonces, esta metodología o esta idea resulta, ¿no es cierto?, extremadamente útil para cuando se trata, ¿no es cierto?, de calcular la fugacidad del líquido. Entonces, nosotros lo que nos vamos a dar cuenta es que esta alternativa de cálculo de la fugacidad del líquido, ¿no es cierto?, donde la referencia es la solución ideal, va a ser en definitiva nuestra alternativa para ¿no es cierto?, para poder calcular cuánto vale la fugacidad del líquido. Ahora, ¿no es cierto? Fíjense, miren, yo voy a hacer lo siguiente, miren, voy a recordar lo siguiente, a ver si es que están de acuerdo, pero miren, nosotros sabíamos que el coeficiente de fugacidad, ¿no es cierto?, del componente en la mezcla, ¿sí?, el coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla, lo vamos a escribir abajo, ¿ven? Fíjense que no era otra cosa que la fugacidad, ¿no es cierto?, sobre la presión por la composición, ¿ven? Y también recuerdo que el coeficiente de fugacidad para un componente puro no era otra cosa que la fugacidad del componente puro por la presión, ¿ven? Entonces, esa expresión, de alguna manera, ¿no es cierto?, yo la conozco. Entonces, miren lo que puedo hacer aquí. Lo que podría hacer aquí, ¿no es cierto?, es lo siguiente, miren. ¿Qué pasa si hago la relación entre el coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla respecto del coeficiente de fugacidad del componente puro? ¿Qué pasa si escribo esa fracción? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si escribo esta fracción? Miren, y cuando pongo la información, ¿no es cierto?, de esta fracción, fíjense lo que va a quedar, ¿no es cierto? En el numerador queda la fugacidad dividido por la presión y la composición, y en el otro caso queda la fugacidad
dividido por la presión. ¿Ven? Entonces obtengo esa relación. Ahora, aquí, digamos, es claro que, y no tengo ningún problema, ¿no es cierto?, que la presión la puedo, ¿no es cierto?, la puedo eliminar. Entonces, la fracción molar, digamos, que está en el denominador del numerador, va a pasar abajo. Entonces, observen lo que se obtiene, miren, cuando hago la relación entre los coeficientes de fugacidad. Fíjense que lo que se obtiene es la fugacidad, ¿no es cierto?, dividido por la composición por la fugacidad del componente puro. ¿Se dan cuenta? O sea, esta relación de coeficientes de fugacidad permitió replicar este valor, fíjense, permitió replicar este valor, ¿de acuerdo? Y fíjense que eso no es otra cosa que el gamma. Entonces lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, a partir de aquí, es decir que el gamma, ¿no es cierto?, del componente, pensando en la fase líquida, que es igual a la fugacidad, ¿sí? Son todas ecuacioncitas que dan vuelta respecto de lo mismo, ¿eh? No hay nada, digamos, muy sofisticado. ¿Ven? Entonces es la fugacidad de la fase líquida por X por la fugacidad del componente puro en fase líquida. En la práctica, eso es igual al coeficiente de fugacidad. Sí, esto ya vamos a salir de aquí, porque esto es, ¿ven?, de la fase líquida respecto del puro, ¿ven?, en fase líquida. Entonces, en definitiva, me doy cuenta que el gamma, ¿no es cierto?, tiene exactamente las mismas relaciones. Entonces, si ese es el caso, miren, si ese es el caso, entonces la G de exceso, ¿no es cierto?, de la fase líquida, que es igual a RT, logaritmo natural, ¿no es cierto?, del coeficiente de fugacidad, que es lo mismo, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo así, que es igual a RT, logaritmo natural de lo que está aquí, ¿no es cierto?, fugacidad en fase líquida por X por fugacidad del componente puro en fase líquida. Entonces, a su vez, es igual a RT, logaritmo natural de phi, ¿no es cierto? Parece un enredo de ecuaciones esto, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Son las mismas ecuaciones que se repiten. ¿Ven? La fugacidad del componente I en fase líquida respecto de la fugacidad del componente puro también en fase líquida. Entonces, resulta que me di cuenta que la G de exceso parcial molar, ¿no es cierto?, en definitiva, se puede calcular o se puede representar en términos de este nuevo parámetro que se llama coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, en términos de las fugacidades, y dado que las fugacidades están relacionadas con los coeficientes de fugacidad, también, ¿no es cierto?, lo puedo representar de esta manera. Ahora, puedo ir un poquito más allá, ¿no es cierto?, y recordar lo siguiente, miren, recordar lo siguiente. La G parcial molar residual, ¿sí?, esto es un poquito sofisticado, pero por ahí alguno se acuerda. Fíjense que en definitiva, nosotros cuando hicimos los cálculos, dijimos que esto era RT, ¿no es cierto?, logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. Pero no solo teníamos esta definición, sino que también teníamos la definición que de hecho usamos entre la presión, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros, y de hecho esto lo usamos en el problema anterior, en la clase anterior, ¿ven? Nosotros podíamos calcular el coeficiente de fugacidad a partir de la expresión en términos volumétricos, ¿ven? Y lo podemos escribir para, ¿no es cierto?, un compuesto en la mezcla, o lo podemos escribir para un compuesto puro, miren. Fíjense, y eso no es otra cosa que RT, logaritmo natural, ¿no es cierto?, del componente, como la integral entre 0 y P, y aquí cambia porque se transforma en el volumen molar del componente puro, ¿ven? RT sobre P por diferencial, ¿ven? Entonces, son dos definiciones que vienen de la unidad 2 y que están de la unidad número 7, ¿sí? Ya vamos a salir
de esta cosa de las ecuaciones, miren, porque en realidad son dos o tres definiciones que van y vienen. Por eso yo creo que la clase de ayer, en algún momento en la clase de la semana pasada, les dije que esto era como un puzzle, ¿de acuerdo? Y es necesario tener claridad en las definiciones. Y esa claridad en las definiciones significa, entonces, tener en un papelito, ¿no es cierto?, todas las ecuaciones con su expresión matemática y al lado, como si fuera una tablita, ¿no es cierto?, con su significado físico, ¿de acuerdo? Se necesita hacer ese trabajo, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se va a hacer un poquito complicado. Entonces, yo sugiero que hagan eso, miren, ponen aquí, ¿no es cierto?, ponen aquí la ecuación que se trate, matemática, ¿no es cierto?, y aquí ponen la ecuación, ¿no es cierto?, el significado. ¿Ven? Entonces pueden hacer una lista de las ecuaciones, y qué sé yo, aquí incluso pueden poner observaciones, y pueden hacer una tablita, ¿no es cierto?, pueden construir una tablita de ese estilo, de manera de tener un poquito más de claridad. Entonces, después la dejan como si fuera un manual. Entonces, cada vez que trabajamos con ecuaciones, uno tiene en ese manual, ¿no es cierto?, las cosas que son más importantes y permiten que uno no pierda la perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, eso es recomendable que construyan esta tablita que estoy borrando, ¿no es cierto?, para que quede, digamos, para que quede la información. Entonces, miren, a partir de aquí, lo que nosotros podríamos hacer, ¿no es cierto?, lo que podríamos hacer a partir de estas dos expresiones es restarlas, ¿de acuerdo? Hacer una resta. Me voy a olvidar del G residual porque ahora no me sirve, sino que voy a hacer una resta, pero me voy a estar interesado, ¿no es cierto?, en hacer una diferencia entre estos términos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar interesado en hacer una diferencia en estos términos. Y fíjense que cuando hago la diferencia, a ver si es que lo ven, digamos, fíjense, cuando hago la diferencia, entonces lo que yo veo es que este resultado se transforma en algo que puede ser útil. Miren, es RT, el logaritmo natural, y aquí vamos a escribir phi, ¿no es cierto?, del componente, phi del componente puro, y eso, ¿no es cierto?, dado que al restar el logaritmo, digamos, esto se genera la división, y aquí, cuando uno mira este término, lo que uno se da cuenta es que este RT se cancela con ese otro RT, no pasa absolutamente nada, y queda, ¿no es cierto?, esta diferencia. Entonces, fíjense que la diferencia que se construye es la integral entre 0p del volumen parcial molar menos, ¿no es cierto?, el volumen del componente puro por diferencial de p. Eso es lo que logramos finalmente, ¿no es cierto? Eso es lo que finalmente logramos, ¿no es cierto?, logramos construir. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que quisiera que por ahí, ¿no es cierto?, recordaran, pero cuando se trata, ¿no es cierto?, cuando se trata de una solución ideal, y eso está en el apunte, yo no lo voy a decir, digamos, no lo voy a indicar, pero sí, créanme, cuando se trata de una solución ideal, lo que se verifica es que el volumen, ¿no es cierto?, el volumen parcial molar de la solución ideal, en definitiva, es igual al volumen molar del componente puro. ¿De acuerdo? Eso no lo voy, digamos, a demostrar, pero está en la unidad 7, pueden ir a verlo a la unidad 7 y es efectivamente así, ¿cierto? Entonces, se puede demostrar eso. Y por lo tanto, miren, ahora tengo, ¿no es cierto?, para la G de exceso, no solo estas tres expresiones, sino que ahora además tengo una cuarta expresión, miren, que está aquí, ¿ven? Tengo una cuarta expresión que está ahí. Entonces, ¿por qué digo que tengo una cuarta expresión?
¿no es cierto? Porque si eso es el volumen ideal, entonces miren, cuando hago B, cuando dibujo, ¿no es cierto? Cuando dibujo el volumen parcial molar I menos el volumen, ¿no es cierto?, ideal, en la práctica lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, esta diferencia, fíjense que no es otra cosa que la ecuación con la que comenzamos, miren, ¿ven? Que no es otra cosa que esto que está aquí, ¿ven? Volumen parcial molar del componente, volumen parcial molar ideal, y en la práctica, ¿no es cierto?, es el volumen parcial molar de exceso, ¿ven? No es otra cosa que esta expresión. Entonces, miren lo que estoy efectivamente escribiendo, ¿ven? Entonces, esto se transforma, ¿ven?, en el volumen de exceso del componente I, ¿ven? Entonces, en definitiva, y aquí lo voy a volver a escribir, lo que ya escribí, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, ven, esta expresión es el volumen, ¿no es cierto?, parcial molar, y ven que es lo que acabamos de poner aquí. Entonces, ¿en qué se transforma la ecuación original? Bueno, es fácil, ¿no es cierto? Ahora con todo, voy a tratar de que puedo ponerla aquí. Entonces, fíjense que la G sub I de exceso para el líquido, ¿no es cierto?, va a ser RT, logaritmo natural del coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, va a ser igual a RT, logaritmo natural del coeficiente de actividad, y eso va a ser igual a, se lo estábamos poniendo con color rojo, con color azul, creo, con color azul. ¿Ven? Entonces, esto va a ser igual a RT, logaritmo natural de la fugacidad del componente en la fase líquida, multiplicado por X por la fugacidad del componente puro, ¿no es cierto? Eso, a su vez, va a ser igual a RT, logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente en fase líquida, dividido el coeficiente de puro, ¿no es cierto? Y también, y lo voy a poner con otro color, va a ser igual a la integral entre 0 y P, ¿no es cierto?, perdón, si eso no necesita paréntesis, del volumen, ¿no es cierto?, de exceso líquido por el diferencial P. ¿Ven? Entonces, lo que estoy haciendo es generando la energía libre de Gibbs de exceso, ¿no es cierto?, y generando 1, 2, 3, 4 alternativas para poder eventualmente calcular. Si alguno por ahí, y yo creo que es así, lo recuerda, nosotros cuando quisimos calcular este phi, lo que hicimos fue resolver esta ecuación, resolver esta integral, ¿se acuerdan? Nosotros cuando quisimos calcular esto para la fase vapor, entonces resolvimos esta ecuación y dijimos que bla bla bla, y de aquí era la ecuación virial, la ecuación de Penn-Robinson, la ecuación de Van der Waals, pero nosotros resolvimos esta expresión, ¿sí? Resolvimos esta integral. No fue fácil, pero resolvimos esa integral. Entonces, la pregunta que uno podría hacer ahora, entonces, si yo quisiera calcular, ¿no es cierto?, el coeficiente de actividad, ¿sí? ¿Por qué va a ser ahora mi objetivo el coeficiente de actividad? ¿No es cierto? Este va a ser mi objetivo, miren. ¿Ven? Ese va a ser mi objetivo de cálculo. ¿Por qué va a ser mi objetivo de cálculo? Porque si logro calcular el gamma, entonces, ¿no es cierto?, la fugacidad del componente en la fase líquida, que se puede obtener como gamma por xi por la fugacidad del componente 1, por la fugacidad del componente puro en fase líquida, de alguna manera resuelve el problema, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que yo lo que hago, ¿no es cierto?, es proponer como objetivo, ¿no es cierto?, proponer como objetivo que tratemos de calcular el gamma, ¿ven? Entonces, tratemos de calcular el gamma, porque de aquí la composición molar eventualmente es un dato, ¿no es cierto? La fugacidad
del componente puro en fase líquida, no hay ningún problema porque eso lo puedo calcular, ¿de acuerdo? Voy a escribirlo de nuevo con un color más puro. ¿Ven? Entonces, en definitiva, no es un problema, ¿ven? De nuevo lo voy a escribir para que lo vean, ¿ven? La fugacidad lo voy a escribir como gamma por X por la fugacidad del componente puro en fase líquida. Entonces, el objetivo va a estar aquí. ¿Por qué va a estar ahí? Porque en definitiva, la composición es un dato y la fugacidad del componente puro, ¿no es cierto?, en fase líquida, tengo herramientas para hacer ese tipo de cálculo. Entonces, el gamma va a ser el objetivo. Entonces, si el gamma es el objetivo, fíjense, la primera mirada, la primera, de alguna manera, intento que haría sería relacionar esto, miren, con esto. Y preguntarme, tal como lo hice con el coeficiente de fugacidad, ¿no es cierto? Yo resolví la integral y obtuvimos valores. Entonces, podría, resolviendo la integral del volumen de exceso de fase líquida o resolviendo esta integral, poder calcular el gamma. Ese sería mi primer intento, tratar de calcular a partir, ¿no es cierto?, a partir de esa integral, tratar de calcular el gamma. ¿Por qué estoy tratando de hacer eso? Porque es un poquito la misma alternativa o la mismo enfoque que tenía cuando calculé los coeficientes de fugacidad del vapor. Era muy fácil porque el volumen de vapor parcial molar yo lo pude calcular con Navier, con Penn Robinson, con Van der Waals, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y en definitiva resolví la integral y obtuve un phi. Sofisticado el phi, todo lo que ustedes quieran, pero fue un phi al final, ¿no es cierto? No tuvimos, ¿no es cierto?, ningún problema. Entonces, si yo sigo esa misma enfoque, la pregunta es, ¿podría, ¿no es cierto?, intentar calcular el gamma, que es mi objetivo, ¿no es cierto?, a partir de resolver directamente esta integral? ¿Sí? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque en general, ¿no es cierto?, estaría en el mismo problema original que yo tenía, ¿no es cierto?, cuando me di cuenta de que no podía utilizar ecuaciones de estado para calcular la fugacidad del líquido, porque las ecuaciones de estado no funcionaban bien para la fase líquida, y estoy hablando, ¿no es cierto?, básicamente de las ecuaciones públicas. Entonces dijimos, no funcionan. Entonces, el enfoque de alguna manera análogo al que había hecho con el phi para la fase vapor, que era resolver la integral, me doy cuenta o me daría cuenta que en este caso, ¿no es cierto?, no funciona, no es la mejor alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no es la mejor alternativa. Entonces, lo que debería hacer es buscar otro esquema de cálculo, buscar otra forma de cómo calcular el gamma. Entonces empiezo a mirar estas 1, 2, 3, 4, 5 relaciones y digo, bueno, si trato de calcularlo de este lado no tiene ningún sentido, porque mirar esta ecuación escrita en azul, o sea, si en definitiva lo que yo quiero calcular es la fugacidad del líquido, la fugacidad del componente en la fase líquida, no tiene sentido utilizar esto. ¿Qué alternativa me queda? Los phi, pero ya dijimos que los phi tampoco eran alternativa porque los phi requieren el volumen. Entonces, las ecuaciones no son buenas, en particular las cúbicas, para los volúmenes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, debería descartar la ecuación que está en rojo. Y, por supuesto, ya descarté, ¿no es cierto?, la que está en violáceo, porque el volumen de exceso aquí tendría más o menos el mismo problema, un problema parecido al que yo tendría cuando trato de calcular los phi a partir de los volúmenes o las ecuaciones de estado. Entonces, me doy cuenta de que estoy en un callejón sin salida, aparentemente. Porque, insisto, si hiciera lo mismo que hicimos con la fase vapor, este parámetro, que es equivalente al phi, ahora después vamos a hacer una tablita con toda la equivalencia, esto que es equivalente al phi, el gamma, es análogo al phi, ¿no es cierto? Yo lo resolví el phi con esta ecuación, entonces quizás debería hacer lo mismo acá,
pero me doy cuenta que no, ¿no es cierto? Me doy cuenta de que no es posible y por el mismo problema, porque no tengo expresiones matemáticas que puedan obtener, ¿no es cierto?, volúmenes de exceso parciales molares para la fase líquida. La ecuación en azul no tiene sentido porque lo que ando buscando es la fugacidad, ¿no es cierto? Aquí tampoco la ecuación en rojo porque de nuevo el problema aparece el volumen. Entonces, aparentemente lo que está ocurriendo es que no tengo alternativa. Entonces hay un solo término que a lo mejor sí podría servirme, ¿no es cierto? Y es la G de exceso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la G de exceso podría ayudarnos a calcular el gamma? Y efectivamente, la G de exceso sí nos va a ayudar a calcular el gamma. Entonces, lo voy a escribir aquí. Entonces, fíjense que la alternativa, no, con el ¿ven? Entonces, fíjense que la alternativa para el cálculo del coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, es utilizar, ¿no es cierto?, la G sub I de exceso, ¿no es cierto?, del líquido, ¿sí? Entonces, la alternativa para calcular eso, ¿no es cierto?, resulta ser la G de exceso. Entonces, la pregunta que uno diría aquí, no, pero ¿sabe qué? Me estoy mordiendo la cola como el perro cuando está estresado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, fíjense que no es tan ridículo la idea, fíjense que la idea no es tan ridícula, porque finalmente el logaritmo natural del coeficiente de actividad no sería otra cosa que, ¿no es cierto? Miren, 1 sobre, ¿no es cierto?, RT por la G sub I de exceso, ¿no es cierto? Bueno, lo dice cualquier cosa menos exceso. ¿Ven? La G sub I de exceso, ¿ven? Del componente I, fase líquida, por supuesto, no le voy a poner más L porque son demasiados, pero estamos en fase líquida. ¿Ven? Es eso. Miren, y si aquí, tratando de decir, oye, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a hacer este cálculo? Miren, lo que voy a hacer de alguna manera aquí es tomar la definición. Entonces, miren, cuando uno toma la definición, en la práctica, esto es igual a 1 sobre RT y la parcial molar de exceso, fíjense, no es otra cosa que la derivada respecto de NI, ¿no es cierto?, de la, ¿no es cierto?, de la energía libre de Gibbs de exceso. Vamos a ponerla bien, miren, que es como normalmente la escribimos, la G, ¿no es cierto?, de exceso, sí, perdón, la voy a escribir como es la definición de propiedad parcial molar, porque si no aparecen los, ¿cómo hacerlo? Así como es la definición de la G de exceso, ahí sí, ¿ven? Respecto a NI, manteniendo constante la temperatura, la presión y los J, que no son, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que la definición de propiedad parcial molar. Ahora, ¿se puede escribir de una forma un poquito más sofisticada? Sí, ¿y cuál sería eso? Bueno, recordar que si multiplico N, que es el N total, por la G de exceso molar, en definitiva, eso lo que va a entregar, ¿no es cierto?, es también la G de exceso. O sea, eventualmente podría reemplazar esta G de exceso por N por la G de exceso molar. Eso se ve horrible. El lápiz no funciona bien con el lápiz de madera, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a escribirlo entre paréntesis, ¿no es cierto?, que la G de exceso también se puede escribir como N por la G de exceso molar de la mezcla. Eso no hay ningún problema. Entonces, en lugar de usar la G de exceso, podría usar N por G de exceso, pero la derivada no hace ningún cambio. Ahora, lo que sí es interesante, ¿no es cierto? Lo que sí es interesante es que se podría reescribir esta ecuación. Miren, a ver si están de acuerdo. Yo podría reescribir esta ecuación así, miren. Podría hacer
esta expresión. A ver si es que esto les parece. Miren, yo podría escribir, si es que puedo, ven, miren, la derivada de la g de exceso sobre RT dividido derivado respecto de NI, manteniendo constante la temperatura, la presión y los J que no son. ¿Ven? Eso lo puedo hacer sin problema. Miren, ¿y por qué puedo escribir esto? Porque la R es una constante, por lo tanto puede entrar y salir de las derivadas sin problema. Y la temperatura es un parámetro constante en el cálculo, ¿ven? En el cálculo que estoy haciendo, ¿no es cierto? La temperatura es un parámetro constante. Entonces, como es un parámetro constante, también puede entrar y salir, ¿sí? Entonces, fíjense que el logaritmo natural en la práctica es g de exceso sobre RT dividido por NI. Pero miren, esto, ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo, esto es medio sofisticado lo que estamos haciendo, pero miren, si yo escribiera esto, si yo dijera que esto en la práctica es el g de exceso sobre RT parcial molar, ¿no es cierto?, del componente I, ¿estarían de acuerdo? Fíjense, porque si tomo la definición de propiedad parcial molar y hago un reemplazo de variables y digo que esta variable es la variable, no sé, A, cualquier cosa, A, en la práctica es el A parcial molar, ¿verdad? Fíjense, no es otra cosa que A parcial molar, ¿ven? Por eso es la rayita tan larga, parcial molar de componente, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, y esta clase ha sido un poquito densa, porque con esto ya terminamos toda la parte más power, ahora nos vamos a las aplicaciones. ¿Ven? Fíjense, lo que estoy diciendo, que si a la derecha del signo igual tengo una propiedad parcial molar, entonces a la izquierda del signo igual también debo tener una propiedad parcial molar. O sea, dicho de otra manera, el logaritmo natural del coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, también es una propiedad, ¿no es cierto?, parcial molar. Ustedes dirán, ¿qué relevancia tiene eso? Bueno, va a tener mucha relevancia ahora en este día. Es una propiedad molar. Entonces, quizás por ahí alguno se acuerda, pero miren, nosotros dijimos que cuando teníamos una propiedad M, la podíamos calcular como el producto de la propiedad parcial molar con la composición. Y también dijimos que la diferencial, dijimos que, ¿no es cierto?, la composición por la diferencial de la propiedad parcial molar, ¿no es cierto?, tenía que ser igual a 0. ¿Sí? Recordar que esta última, es la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿de acuerdo? Entonces, miren, con eso en mente, ¿no es cierto?, con eso en mente, entonces podría escribir el logaritmo natural de un coeficiente de actividad de mezcla como la sumatoria de los X por los logaritmos naturales de los coeficientes de actividad, y la ecuación que va a ser más importante, la sumatoria, ¿no es cierto?, de los X por los diferenciales de los logaritmos de coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, en la práctica tienen que ser 0, ¿ven? Entonces, aquí voy a recordar que esta en particular es la ecuación, ¿no es cierto?, de Gibbs-Duhem, si es que alguien por ahí lo olvidó, Duhem, ¿no es cierto? Y en particular, aquí lo que está haciendo es temperatura y presión constantes, ¿de acuerdo? Está considerando, digamos, esa restricción, temperatura y presión constantes, sino la ecuación de Gibbs-Duhem es un poquito más grande, ¿no es cierto? Eso suma. ¿Ven? Entonces, encontré cosas interesantes, ¿no es cierto? Y lo vamos a mirar, ¿ven? Encontré, efectivamente, voy a representar la fugacidad de la fase líquida a través de este nuevo parámetro, que es el coeficiente de actividad, y demostré
que el logaritmo del coeficiente de actividad es una propiedad parcial molar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, puedo aplicar estas dos ecuacioncitas que habíamos visto en la unidad 5. Y además, ¿no es cierto?, nosotros hicimos todo el análisis y dijimos de las alternativas para calcular el gamma, ¿no es cierto? No, porque nosotros tratábamos de calcular, digamos, la privacidad, ¿no es cierto? Entonces, el phi tampoco, porque estaba el volumen de exceso tampoco, porque en definitiva no me sirve, porque necesito el volumen parcial molar. Si ustedes quieren, aquí, eventualmente, lo que podría hacer es escribirlo explícito, porque así se ve más. Fíjense, entonces, en definitiva, lo que necesitaría sería eso y el volumen molar por diferencial P. Y el asunto es que lo necesito en líquido y lo necesito en líquido N. Entonces, eso finalmente termina siendo un problema. Entonces, pensando, ¿no es cierto?, que el gamma es la perturbación, es lo que quiero calcular, ya me di cuenta que esto no se puede, y lo único que me quedó fue ir a la G de exceso. Cuando fui a la G de exceso, ¿no es cierto?, encontré algunas cosas interesantes. Cosa interesante, ¿no es cierto?, como por ejemplo, que el logaritmo natural del coeficiente de actividad es una propiedad parcial molar. Y eso da un par de relaciones que son, digamos, muy interesantes, ¿no es cierto? Y en particular esta que vamos a ver, la ecuación de Kil'Brooke más adelante, que tiene una relevancia. Miren, yo quisiera, aquí la unidad 8 explica exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo quisiera mostrar un poquito, miren, en esta lámina lo que hay es la unidad 6 que ya vimos. Entonces, nosotros en la unidad 6 estuvimos viendo los tipos de sistemas, ¿no es cierto? Y en esos tipos de sistemas dijimos de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, y hay 3 más que los dejamos de lado porque son muy sofisticados. Nos quedamos con los primeros 3. Entonces, miren lo que hay dibujado aquí. Aquí lo que dibujaron fue el coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, del componente en función, estoy en azul, no estoy en negro, sí. Entonces, ven, en función de la composición. Y miren lo que ocurre. Este es el sistema, son datos experimentales, el sistema benceno-tolueno, ¿no es cierto?, a una atmósfera. Fíjense, el coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, en la práctica para cualquiera de los dos, ya sea benceno o tolueno, fíjense que siempre tiene el valor 1. ¿Ven? Valor 1. Entonces, lo que estamos mostrando aquí, ¿no es cierto?, lo que estamos mostrando es que el coeficiente de actividad para una solución ideal efectivamente es 1. Fíjense que cosa que ya sabíamos, o que digamos que intuíamos, ¿ven? ¿Por qué? Porque yo sé que la mezcla benceno-tolueno, ¿no es cierto?, esa mezcla que está ahí, en definitiva, es, ¿no es cierto?, una solución ideal. O sea, esta mezcla, ¿no es cierto?, es una solución, ¿no es cierto?, ideal. Eso ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos que benceno y tolueno era, ¿no es cierto?, una solución ideal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a poner con rojito para que se note, ¿ven? Por lo tanto, no es de extrañar que el coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, sea 1. ¿De acuerdo? Lo otro que tengo que recordar es que esto, ¿no es cierto?, era un sistema de tipo 1, ¿de acuerdo?, donde el vapor era un gas ideal, ¿no es cierto?, y el líquido era una solución ideal. Eso no lo tengo que olvidar, ¿no es cierto? Y en definitiva, a lo que estoy haciendo, no es otra cosa que respondiendo a esta idea de que la fase líquida, ¿no es cierto?, es una solución ideal. Miren, si miramos este otro grafiquito, ¿no es cierto?, lo que está aquí es el sistema isopropanol-agua, ¿de acuerdo? En este sistema isopropanol-agua, lo que nosotros teníamos era un sistema de tipo 2. ¿Ven? Entonces teníamos un sistema de tipo 2, ¿se acuerdan? Que son sistemas
en general que tienen desviaciones positivas, ¿no es cierto?, a Raoul. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa era la característica de los sistemas de tipo 2. Desviaciones positivas a Raoul, donde las interacciones de componentes de la misma especie es mucho más fuerte que entre especies diferentes, ¿no es cierto? Entonces, observen lo que pasa con los coeficientes de actividad. Miren, es interesante cuando uno analiza los coeficientes de actividad en función de la composición, ¿no es cierto? Fíjense cuando hago el análisis en función de la composición, porque en este sistema, ¿no es cierto? Y aquí rescato la idea de que aquí está el valor 1, miren, eso, fíjense, ese es valor 1, eso que está pintado en amarillo, lo voy a escribir un poquito más grande, ¿no es cierto? Este es el valor 1, sorry. ¿Ven? Ese es el valor 1, ese valor que está ahí. ¿Ven? Entonces, observen que para los sistemas de tipo 2, los coeficientes de actividad para ambos componentes siempre son mayores que la unidad. ¿Ven? Entonces, la característica de los sistemas de tipo 2 es que los coeficientes de actividad van a ser mayores que la unidad. ¿Ven? Entonces, lo podemos escribir ahí. Recordar, ¿verdad? Entonces, fíjense, para un sistema de tipo 2, donde tienen desviaciones positivas a Raoul, ¿se acuerdan? El azeótropo de máxima presión, el azeótropo de mínima temperatura, ¿no es cierto? Desviaciones positivas, lo que observo es que el gamma de estas cosas, de esta información experimental, que el gamma va a ser mayor que la unidad. Cuando miro el sistema acetona-cloroformo, que fue nuestro ejemplo, ¿no es cierto?, para un sistema de tipo 3, ¿de acuerdo? Este fue nuestro ejemplo para un sistema, ¿qué hizo esto? Ok. No. Para un sistema, ¿no es cierto?, de tipo 3, que tienen desviaciones negativas a Raoul, ¿de acuerdo? Entonces, observen que cuando analizo el gamma en función de la composición, ¿no es cierto? En función de la composición, fíjense que aquí está el valor de 1, miren, ahí está pintado de amarillo, ¿ven? Ahí está el valor de 1, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto es donde tengo 1, ¿ven? Aquí. Ahí está 1, ¿ven? Y miren, y cuando miro los valores de los coeficientes de actividad, sea para cloroformo o acetona, en todo momento son menores que 1. Miren, aquí estoy marcando el 1. ¿Ven? En todo momento son menores que 1. ¿Ven? Entonces, una de las características que tienen los sistemas de tipo 3 es que van a tener coeficientes de actividad menores de la unidad. ¿Ven? Entonces, estamos agregando otra característica, ¿no es cierto? Y de alguna manera aprendiendo un poquito qué es lo que uno se encontraría cuando está trabajando con los sistemas de tipo 2 y de tipo 3 respecto de la perturbación, ¿no es cierto? Entonces, no tengo que olvidar que lo que estoy diciendo es que la fugacidad del componente en el líquido va a ser gamma por X por la fugacidad del componente puro. ¿Ven? Entonces, y esto tampoco olvidar, ¿no es cierto?, que en definitiva en la práctica es X por la fugacidad, ¿no es cierto?, de la composición, ¿no es cierto?, líquida ideal. ¿Ven? Entonces, observen que lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es identificando si la mezcla va a tener, el componente en la mezcla va a tener una fugacidad más grande o más pequeña que la fugacidad ideal. Fíjense. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sistemas de tipo 1, la fugacidad y la fugacidad ideal van a ser iguales porque estos numeritos es igual a 1, ¿no es cierto? Son igual a 1, entonces gamma sub i de tipo 1 va a ser 1, ¿ven? Gamma sub i de tipo 2 van a ser, son mayores que la unidad,
Y el gamma de tipo 3, para sistemas de tipo 3, ¿no es cierto?, por su parte van a ser menores que la unidad. ¿Ven? Entonces, con estos grafiquitos lo que puedo, ¿no es cierto?, es verificar, tomar esta información. ¿Ven? Entonces, digamos, estos datos, un poquito más derecho, ¿no es cierto?, estos datos, en definitiva, van a ser útiles de tipo 3, menores que la unidad. Entonces, son datos que son útiles porque, ¿no es cierto?, porque permiten decir algunas cosas rápidas. Entonces, la fugacidad del componente en el líquido va a ser igual a la fugacidad, ¿no es cierto?, del líquido ideal. La fugacidad del componente en el líquido va a ser mayor que la fugacidad que tendría si fuera ideal, ¿no es cierto? Y la fugacidad del componente va a ser menor. Ojalá ese menor salió rápido. ¿Ven? ¿Qué hora es esa profesor? Va a ser menor que la fugacidad ideal, ¿no es cierto?, del líquido. ¿Ven? Entonces, nosotros podemos con este parámetro ahora identificar qué es lo que le va a pasar a cada uno de las, ¿no es cierto?, de los sistemas de tipo 2 y tipo 3. O sea, yo voy a esperar, ¿no es cierto?, fugacidades en la fase líquida, factor arreglito. La fugacidad del componente en la fase líquida mayor que la ideal o menor que la ideal si es que se trata de un sistema de tipo 2 o se trata de un sistema de tipo 3. Entonces, eso es interesante. Yo creo que aquí, ¿no es cierto?, en algún momento lo olvidé cuando la definí, ¿no es cierto?, pero lo que debería haber dicho, ¿no es cierto?, la fugacidad ideal es eso, en una solución es eso, y aquí, ¿no es cierto?, voy a agregar la condición de que el gamma, ¿no es cierto?, de la solución ideal tiene que ser igual a 1. ¿Bueno? Entonces, eso también, eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí digamos, el asunto, digamos, ahora estamos en una situación donde si nosotros queremos seguir avanzando, tenemos que hacer, de alguna manera, detenernos un poquito y volver hacia atrás, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, fíjense, nosotros, ¿cómo partió todo esto? Nosotros quisimos aprender, quisimos saber cómo era el comportamiento físico-químico de los sistemas en equilibrio a baja, líquido-vapor a baja presión. Y ahí, bueno, fuimos a mirar los gráficos, aprendimos que había de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, 4, 5 y 6, que los 4, 5 y 6 fuera porque no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, todo parte con eso, ¿no es cierto? Cuando hicimos analizar el equilibrio, ¿no es cierto?, a líquido-vapor, voy a escribirlo completo ¿no es cierto?, para que reconozcamos cosas, digamos, líquido-vapor, ¿no es cierto?, a baja presión. Eso es de alguna manera, ¿no es cierto?, ese de alguna manera ha sido nuestro objetivo, ¿no es cierto?, a baja presión. ¿De acuerdo? Todo el mundo, yo lo anoto de todas maneras, pero todo el mundo sabe que esto en general es menor de 15 bar, de acuerdo a lo que dijo el señor Abbott, ¿no es cierto? También siempre lo digo, lo repito, porque nosotros decimos, bueno, mira, sin 15 bares, qué sé yo, pero esto es un número, digamos, aproximado que Abbott encontró analizando una serie de sistemas. Y entonces, cuando hemos visto, ¿no es cierto?, el equilibrio líquido-vapor, nosotros lo primero que hemos hecho, ¿no es cierto?, es un análisis, ¿no es cierto?, un análisis fenomenológico, ¿no es cierto? Mejor, vamos a sacar esa palabra porque algunos se puede, vamos a hacerlo más simple. Voy a hablar en palabras un poquito más simples. Un análisis
del comportamiento físico. ¿Ven? Entonces, lo primero que hicimos fue un análisis del comportamiento físico-químico, y aquí no hay que ser, ¿no es cierto? Aquí no hay que ser nada muy sofisticado. Apareció tipo 1, apareció tipo 2 y apareció, ¿no es cierto?, tipo 3, que fueran, dijimos, son los tres que nos interesan. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que junto a esto están los sistemas de tipo 4, los sistemas de tipo, ya estamos terminando, ¿qué hora es? No, todavía no, pero ya salimos de lo más feo, digamos, de tipo 4 hasta tipo 6, pero que en la práctica no nos interesa, ¿de acuerdo? Nos interesan estos tres. Entonces hicimos el comporta, muy bien, del comportamiento. Esto es comportamiento. Bueno, pues lo arreglo, lo voy a dejar marcado para arreglarlo. ¿De acuerdo? Entonces hicimos el análisis del comportamiento físico-químico y después nosotros dijimos, mira, lo que nos interesaría sería poder lograr tener una representación del equilibrio a partir de modelos termodinámicos. ¿Por qué me interesan los modelos termodinámicos? Porque eventualmente quiero interpolar o quiero extrapolar, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, apareció otro elemento, ¿no es cierto?, que es encontrar o lograr, ¿no es cierto?, representar el equilibrio líquido-vapor, ¿no es cierto?, para interpolar o extrapolar, ¿no es cierto?, la información. ¿La información de qué cosa? Temperatura, presión y composición de ambas fases, ¿no es cierto? Entonces yo quería representar el equilibrio para interpolar o extrapolar la información de la temperatura, la presión y la composición. Y básicamente esto, ¿no es cierto?, ¿por qué lo hacía? Porque tenía como objetivo, ¿no es cierto?, calcular la razón de equilibrio, ¿no es cierto?, que es I sub I sobre X, ¿no es cierto? Entonces, al final, el objetivo final terminaba siendo poder calcular eso. Yo podía hacer esto, digamos, con información experimental, pero era muy importante que pudiéramos interpolar o extrapolar. Entonces, cuando quisimos hacer esto, dijimos, ¿de dónde voy a hacer la interpolación o la extrapolación? Entonces, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, bueno, usemos el criterio de equilibrio, ¿no es cierto? Usemos el criterio de equilibrio y en particular lo usamos cuando teníamos, ¿no es cierto?, lo usamos cuando teníamos dos compuestos, o sea, una mezcla binaria, y dijimos, bueno, el criterio de equilibrio, ¿no es cierto?, va a decir que la temperatura del líquido es la temperatura del vapor, la presión del líquido es la presión del vapor, y el potencial químico de cada uno de los componentes debería ser igual en la fase líquida y en la fase vapor. Entonces, a partir de aquí, nosotros lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, con la ayuda de Lewis, ¿no?, del señor Lewis, como la canción, hay una canción que se llama Señor Lewis, ¿no es cierto? Entonces, con la ayuda del señor Lewis, entonces lo que hicimos fue transformar, ¿no es cierto?, la igualdad de potenciales químicos en la igualdad de las fugacidades. ¿Ven? Entonces, con Lewis hicimos eso. Y ahora nos damos cuenta, ¿no es cierto?, ahora nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de poder representar las fugacidades, ¿no es cierto?, de poder representar las fugacidades de una manera un poquito distinta a lo que imaginábamos, ¿no es cierto? Señor Lewis. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son? Sorry, ¿qué pasó? ¿No es cierto?
¿Y cuáles son esas condiciones? Miren, fíjense, esas condiciones son las siguientes. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, en definitiva, que lo mejor para calcular, ¿no es cierto?, la fugacidad de la fase vapor era representarlo a partir, ¿no es cierto?, de una expresión de ese estilo. Entonces, lo mejor para la fase vapor era representarlo de esa manera, y nos dimos cuenta que para la fase líquida, ¿no es cierto?, la mejor forma de hacerlo era una expresión de ese estilo. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es, tengo la mano un poco rígida, sorry. Lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, entonces es, no. Entonces estamos proponiendo, ¿ven? Entonces estamos proponiendo calcular la fugacidad del vapor de esta manera y la fugacidad del líquido, ¿no es cierto?, de esta manera. Entonces, aquí lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es, no sé si me va a quedar muy bien, pero eventualmente me van a faltar algunos elementos, pero después de que termine la clase yo voy a seguir trabajando, porque voy a hacer una especie de tablita muy sencilla. Voy a seguir trabajando para que ustedes tengan la tabla más completa. Entonces, fíjense lo que podría hacer. Entonces, podríamos hacer lo siguiente, miren, podría pensar, ¿no es cierto?, en el tipo de fase, porque esta tablita ayuda mucho, miren. ¿Ven? Entonces, podría pensar en el tipo de fase, insisto, yo la voy a hacer bien después, pero para que tengamos una idea de lo que estoy tratando de dibujar. Vamos a identificar el tipo de fase. Fíjense, vamos a identificar cuál es la referencia para el cálculo de la fugacidad, ¿no es cierto? Vamos a indicar cuál es el elemento corrector, ¿no es cierto? Vamos a indicar cuál es el elemento que mide, ¿no es cierto?, cuál es el elemento que mide ¿cómo que se llama? Ya la neurona no está funcionando mucho. ¿No es cierto?, la distancia entre la referencia, no sé cómo es la palabra, se me perdió. Distancia de la referencia. No se preocupen, porque yo después voy a hacerla con calma, digamos. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a empezar. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, mira, la fase es vapor. ¿Y cuál es la referencia para la fase vapor? Bueno, la referencia para la fase vapor, ¿no es cierto?, es el gas ideal. ¿Cuál es el elemento que corrige? El elemento que corrige es el coeficiente de fugacidad de la fase vapor. ¿Y qué mide la distancia respecto de la referencia? El alejamiento, esa era la palabra. El alejamiento de la referencia, ¿no es cierto? Lo que lo mide es, en este caso particular, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo genérico, primero en palabras, ¿no es cierto?, la propiedad residual. Entonces, lo que mide el alejamiento de la referencia, fíjense, es en definitiva la propiedad residual. ¿Ven? Hay otras cosas que podría agregar acá, pero que no las estoy recordando ahora, estoy un poquito cansado. ¿Ven? Entonces, ahora podría indicar la fase líquida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la referencia? La referencia de la fase líquida es la solución ideal, ¿sí? ¿Cuál es el elemento corrector? Me falta ideal, perdón. ¿No es cierto? La condición ideal, valor en la condición ideal. Ahora después lo voy a describir. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el elemento corrector? El coeficiente de actividad. En general, el coeficiente de actividad no le ponemos L, simplemente se usa como una. ¿Cuál es la distancia de la referencia o el alejamiento? ¿No es cierto? La propiedad de exceso, ¿sí?, donde ahí aparece la G subida exceso, ¿ven? Esa que pusimos ahí. Entonces, aquí podríamos decir, ¿cuál es la condición ideal? Bueno, esto pensando en que aquí después yo voy a ponerlo mucho más bonito,
Entonces, el título sería cálculo de la fugacidad, ¿ve? De cada componente. Entonces, ¿cuál sería la condición ideal? Bueno, en este caso, ¿no es cierto? La fugacidad, en este caso la fugacidad, ¿no es cierto?, de gas ideal, ¿no es cierto?, sabemos que es la presión parcial, ¿verdad? Eso todo el mundo sabe que es la presión parcial. Y en el caso de la fase líquida, la fugacidad, ¿no es cierto?, de la fase líquida ideal, sabemos que va a ser la fracción molar por la fugacidad del componente puro en fase líquida. ¿Ven? Entonces, creo que se me está olvidando otra columna, pero en algún momento me voy a acordar, pero se las voy a hacer bien bonita la tabla y ahí, así que no se preocupen. Pero, ¿no es cierto? Pero en definitiva, lo que podemos hacer es, ¿no es cierto?, generar esta analogía, miren, porque son analogías perfectas, ¿no es cierto? Gas ideal, solución, vapor líquido, gas ideal, solución ideal, phi, gamma, propiedad residual, propiedad de exceso, ¿no es cierto? Presión parcial, y esto sería una especie como de presión parcial también, pero no tan así, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, lo que hay que por ahí visualizar es la estrategia que usaron Lewis y después con Randall, ¿no es cierto? Que ellos, digamos, su mayor esfuerzo estuvo en los sistemas, en los componentes puros. Una vez que resolvieron el cálculo, la aparición de la fugacidad para componente puro y el cálculo de fugacidad, ¿no es cierto? La estrategia dijo inmediatamente, veamos qué pasa con la mezcla. Y apareció, fíjense, la fugacidad para el componente en la mezcla. Y se dieron cuenta de que lograr hacer eso con la solución ideal era exactamente igual. Las ecuaciones son muy parecidas, de hecho la estructura y la forma. Ustedes cambian R por X, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que las ecuaciones son prácticamente iguales. O sea, ellos usaron la estructura de teoría de perturbación, ¿no es cierto?, de tener una referencia, de tener un elemento corrector, etcétera, de tener un alejamiento de la referencia, ¿no es cierto?, digamos, muy fácil, digamos, muy sencillo de ir replicando esto para distintas referencias. Fue tan así que espero podamos verlo, que vino otro señor que no fue ni Lewis parte, digamos, después trabaja con Randall, viene un señor que se llama Henry, ¿no es cierto? Y el señor Henry lo que hizo fue utilizar este mismo enfoque de Lewis con la teoría de perturbación, etcétera, etcétera, y lo hizo pensando en otro tipo de sistemas un poquito, digamos, diferentes, pero que al final, digamos, de alguna manera sigue este mismo esquema de cálculo, esta misma estructura de cálculo. Eso, quedé absolutamente agotado. Esto es denso y yo entiendo que es denso leerlo. Está en la unidad 8, esto es como una especie de resumen de la unidad 8, la unidad 8 es un poquito más larga, tiene una serie de ecuaciones. Yo insisto, lo que dije al comienzo, construyan una tablita donde esté la ecuación matemática, la explicación física de la ecuación en la columna siguiente, y eventualmente si hay alguna observación en una tercera columna, traten de escribir eso en un papel y traten de tener ese papel a mano, porque de lo contrario, o mejor dicho en positivo, con ese papelito en la mano es muy fácil poder ir siguiendo los razonamientos. Sin ese papel, sin tener las ecuaciones a la vista, esto resulta una ensalada que si no tienes claridad, cuesta un montón poder armar el puzzle. Insisto, no cuesta mucho esfuerzo tomar un papelito y escribir, ¿no es cierto?, a la matemática, la ecuación matemática, la explicación de la ecuación, la explicación física y también, ¿no es cierto?, eventualmente las observaciones que existan de esa ecuación.
de manera de tener, ojalá ese papelito así a la vista en algún lugar o andarlo trayendo que sea, digamos, de rápida lectura, porque eso ayuda mucho muchísimo a que podamos finalmente entender lo que está pasando, por lo menos seguir los razonamientos.